Por Pues eso sí, lo así mejor es. es grabarlo y los que no hayan podido, luego se lo mandamos. Vale, muy bien. Hola, Hola, ¿qué Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? tal, Monse? ¿Cómo estás? Ay, no te veo la carita. ¿Me ves la cara? Espérate, a ver, algo he hecho. Ay, ¿Ahora? ay, Lali, muy bien. ¿Ahora Oye, sí? qué bueno, sí. ¿Qué tal os va todo? Pues bien, aquí muy liados Sí, con el inicio de curso y estas cosas. qué bueno. A ver si montamos otra cenita, ¿eh? Que la última estuvo fenomenal. Pues si vienes, montamos otra. Venga, sí, nada, eso está hecho enseguida. Lo hablamos con el grupo y enseguida montamos cena. Perfecto. Me alegro de verte. Mira, Igualmente. Pablo, el otro que está conectado con el logo de Talent todo corporativo, va a ser Ujú. el que haga el webinar. Perfecto. Pues encantada, Pablo. Igualmente. Eulalia, ¿no? Lali. Lali, Lali. que te iba a Va. decir, esto aunque parezca un gin tonic es agua con gas, que no Vaya. tenía, Ahora No sí que sé, me has yo no sé. decepcionado. no voy a hacer el webinar con un gin tonic, es que no tenía un vaso más a mano. Ay. Bueno, queda un minuto ¿Mm? y daremos un par de minutos de... Sí, de cortesía, ¿no? Sí, de cortesía para que Bien, se vayan conectando. perfecto. Hola. Ay, qué bueno si os conectáis las cámaras, así os puedo saludar. Lali, ¿ya has comido? Sí, sí. ¿Tú qué Ahora, paras? hace un poquito he terminado, sí, sí. ¿Qué paras para comer? Ah, A las 2 o así, 2, 2:30, depende de cómo tenga el día y las reuniones y la agenda y estas cosas, es cuando hago el parón. Pero vamos, media horita normalmente, no más. sí, muy bien. No, lo estaba comentando con Pablo que nunca sabemos a qué hora ponerlo para que os vaya bien a todos. A ver. Bueno. Ay, mira, está Blanca. Qué ganas tengo de verla. Bueno. Eh, Jolines, qué puntuales, ¿eh? Vamos a dar 2 minutos para admitir a todos los que se están conectando en este momento. Mm. Ay, no sé por qué me da, algunos me da error. Vale. Está también Luisa y Quique pendientes. Ay, mira, Lucía. Grandes amigos. Y Teresa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Hola. tal? Buenas ¿Qué- tardes. Buenas Hola, ¿qué tal tardes. todo?
Buenas tardes, Monse. Buenas tardes. Buenas, Monse. Sí. Oye, qué alegría veros, aunque sea a través de la cámara, ¿no? Más vale eso que nada. Nos veremos pronto. Buenas tardes. Hola, ¿qué Hola. tal todo? Muy Hola. bien. Hola, buenas tardes. Hola, mira, Luis Miguel también lo tenemos ahora con nosotros. Aquí tendríamos que estar todos con un café. Sería como los cafés virtuales que hacíamos en pandemia con todos los clientes, porque es la hora del café realmente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mira, con estrés postvacacional. Madre mía, eso es que has vuelto pronto de las vacaciones, ¿no? Pues casi. No. Las he disfrutado como tocan. Muy bien, eso está perfecto. Blanca está saliendo. Blanca, ¿tienes algún problema con la conexión? Blanca. Bueno, como siempre se irán conectando, pero como ya son y 33, para los que habéis sido súper puntuales, si os parece, vamos a empezar. Hoy vais a conocer a Pablo, algunos ya lo habréis conocido de algunos de los eventos que hemos hecho, porque ha sido cliente de Talentmo también y cliente histórico, ha sido también director de recursos humanos, entre otras cosas. Luego lo presento. Bueno, el webinar de hoy es un tema fundamental, súper importante. Trabajamos la comunicación y sabéis que para nosotros en Talentmo la comunicación es uno de los pilares centrales que trabajamos en todos nuestros programas porque es fundamental para todas las empresas. No solamente cuando hablamos de comunicación en la empresa se trata de transmitir información, sino que realmente es el mecanismo que articula el funcionamiento de todos los procesos en la empresa. Una comunicación efectiva está demostrada que es la clave que desbloquea el flujo de ideas, de emociones, de creencias, impacta directamente en aspectos como el rendimiento, el compromiso, la cultura, la reducción del absentismo, la rotación y bueno, y por tanto la cuenta de resultados, que también es importante. De hecho, la falta de comunicación está demostrada que puede ser devastadora. Uno de los últimos estudios de McKinsey confirmaba que las empresas que trabajan una comunicación efectiva pueden llegar a ser hasta un 25% más productivas. Con lo cual, cuando hablamos de comunicación en el entorno de la empresa, no solo hablamos de mejorar el clima, el compromiso y la rotación, sino de cómo todos estos aspectos van a mejorar de una forma tangible y cuantificable la cuenta de resultados en la empresa. Así que en este contexto, la comunicación va a actuar siempre como un catalizador que tiene el poder de transformar la organización, la empresa, como una herramienta que va a permitir a las empresas y a sus equipos adaptarse y evolucionar, sobre todo actualmente que estamos en entornos de cambio constante y de transformación. Y bueno, y los que ya nos conocéis y sois clientes nuestros, sabéis que la comunicación es un pilar en todos y cada uno de nuestros programas, tanto de liderazgo como de management, como de mandos intermedios, en todos los programas de desarrollo del talento. En el webinar de hoy no vamos a abarcar todos los aspectos de la comunicación ni a redundar en lo importante que es la comunicación en la empresa, que eso la mayoría de nosotros somos de recursos humanos y lo tenemos clarísimo, y además para tocar todos los aspectos necesitaríamos todo el mes. Hoy nos vamos a centrar en uno de los aspectos
donde la comunicación juega un papel crítico. La gestión de conflictos. ¿Quién no tiene conflictos? En la empresa, en el departamento, con el compañero. Y de la mano de Pablo, que algunos ya conocéis, experto en comunicación, queremos meter un pequeño cambio de paradigma, ver cómo la comunicación, la influencia y hasta la manipulación pueden ser utilizadas estratégicamente para transformar conflictos en oportunidades de crecimiento, creando puentes y desafiando algunas percepciones, juicios, sesgos sobre los diferentes elementos que entran en juego en una buena comunicación. Pero bueno, no quiero hacer spoiler, que sé que Pablo os lo va a presentar y os va a encantar. Ahora, bueno, es un placer presentaros a Pablo Segura Ortiz. Para los que no lo conocéis, es psicólogo, tiene un máster en recursos humanos, es del gremio, ha sido cliente de Talentmo en su rol de director de recursos humanos, pero además también ha sido gerente. Ha desarrollado también funciones de producción y logística integral en diferentes empresas, con lo cual tiene una visión muy global de toda la organización y de muchos de los departamentos. Tiene también una amplia experiencia como emprendedor y director de diferentes proyectos, tanto en el sector público como en el privado. Y bueno, vais a ver que tiene una visión muy particular y muy completa y versátil de la comunicación en los diferentes contextos. Actualmente Pablo combina la escritura divulgativa en psicología de la comunicación con trabajos de redacción publicitaria y colaboraciones con Talentmo, como no podría ser de otra forma, y es autor del libro, atención al título del libro, Olvida este libro, que se centra sobre todo en la escritura persuasiva aplicada al email marketing, que ahora sabéis que está muy de moda. El libro de verdad que os lo recomiendo. Es novedoso, interesante y además muy entretenido. ¿Qué se puede pedir más de un libro? Y además es cortito. Bueno, Pablo, como ya estamos muchísimos comunicados y en el resto irán entrando, el escenario es tuyo. Muy bien, La pues pantalla participada, todo tuyo. Yo siempre hago de introducción para que se vayan entrando. Muy bien, Monse, muchas gracias. Una gran introducción. Bien, como dice Monse, pues nada, yo he desarrollado ciertas responsabilidades directivas. Ahí conocí a Monse, fui cliente satisfecho también, como espero que lo seáis vosotros ya o que lo acabéis siendo. En realidad para eso estamos aquí, ¿vale? Y nada, eso, hablamos Monse y yo y me dijo, pues eso, comentamos qué clase de webinar podíamos hacer, ¿no? A mí, pues por ejemplo, el próximo libro que quiero escribir es sobre sesgos cognitivos. El anterior ya ha dicho Monse, de email marketing. Pero tengo uno ahora que estoy buscando editorial sobre la persuasión, que es un tema que me apasiona, la comunicación y la persuasión. Porque son dos cosas que vamos a ver enseguida que tienen tanto que ver que prácticamente a veces son indistinguibles, ¿no? Entonces eso, hablamos de eso, pero claro, Monse me decía ya, pero para hacer un curso de manipulación, ¿no? Incluso creo que en la información que os mandó cambió la palabra, ¿no? Lo cual está muy bien, habla muy bien de su sentido común y de su sein que dicen los catalanes, ¿no? Pero también habla muy bien de por qué, del contenido de este webinar, ¿no? De cómo tenemos que ver la manipulación. Entonces, fijaos, el título que yo puse es este de aquí, a ver si sale. ¿Cómo persuadir y manipular eficazmente en entornos corporativos? Supongo que ahora entendéis por qué Monse dijo que esto no era muy adecuado, ¿no? Vale, y entonces hablamos de conflicto, ¿no? Lo que ha dicho Monse, el conflicto en la organización. Vale, parece que no, o quizá parece que sí, no lo sé, pero en cualquier caso tienen mucho que ver, conflicto y manipulación. Y ahora veremos enseguida por qué. El objetivo de esta
de esta charla de hoy, del webinar, es que abracéis el conflicto, ¿vale? Sé que parece raro, pero en serio, al final le veréis bastante sentido. Por una parte, que abracéis el sentido, y por otra parte, igual de importante, es que aceptéis la manipulación. Y no solo la aceptéis, sino que incluso la naturalicéis, ¿no? Tanto en el uso que podáis hacer vosotros, que ya os digo yo que lo hacéis, como sobre todo en el uso que hagan los demás y la forma en que lo interpretemos, ¿no? ¿Por qué os pido estas dos cosas? Pues muy sencillo, porque ese es el secreto para que el conflicto trabaje para vosotros, para que el conflicto, en lugar de ser algo que genera fricción y destrucción, pues genere adaptación y progreso, como veremos enseguida, ¿vale? Esa es un poco la promesa, ¿vale? Cambiaré vuestra forma de ver el conflicto, vuestra forma de ver la manipulación, y espero que con eso, pues en fin, tengáis muchos mejores resultados en los conflictos que van surgiendo cada día, que como veremos, pues están por todas partes, ¿no? Bien, vamos a ver. Empezaré hablando por el conflicto, que lo tenemos aquí. Vale, el conflicto. Supongo que vosotros, como yo, durante toda mi vida lo que habéis hecho es huir del conflicto, ¿no? Es decir, tratar de evitarlo. Nuestra visión del conflicto, de hecho, se basa en cosas como estas, ¿vale? Hoy en día hablar de conflicto, pues enseguida nos vienen a la cabeza pues los grandes conflictos que hay en el mundo. En realidad, a nivel psicológico, un gran conflicto y un pequeño conflicto es una diferencia de escala, tal vez de momento, pero a nivel de mecanismos básicos es lo mismo, ¿no? Y cuando hablamos de personas como estas, entendemos también que manipulación y manipulación y conflicto tienen mucho que ver, ¿no? De hecho, estas tres personas han llegado a gobernar grandes países y lo han hecho a través de procesos electorales, ¿no? En los cuales, pues bueno, supongo que la mayoría de sus votantes no pensaban o no querían que hicieran lo que están haciendo, ¿no? Vale, vamos a ver un poquito esto entonces. ¿Qué es el conflicto? ¿Vale? La forma de entender el conflicto yo la abordo desde la psicología, ¿vale? Entre otras cosas, me tocó dar clases en la Universidad Jaume I en una asignatura que se llamaba precisamente así. Y ahí fue cuando me di cuenta de que más que huir del conflicto había que entenderlo, ¿no? El conflicto lo podemos entender de una forma bastante sencilla como una diferencia de potencial, ¿vale? Parecido a lo que pasa en la electricidad. Tenemos un punto A, tenemos un punto B y hay una diferencia de potencial. El punto A no es igual al punto B, con lo cual se genera un flujo de energía. La energía no se crea ni se destruye, pero la energía tiende a fluir cuando hay diferencias de potencial, ¿vale? Podemos ver así el conflicto. Por ejemplo, yo tengo un país, o gobierno un país que se llama Rusia, que limita con uno que se llama Ucrania. Pero yo desearía que en lugar de limitar con él, pues limitara con el mar con el que limita Ucrania y tuviera los recursos que tiene. Son dos puntos que generan una energía. Muy bien, se genera el flujo de energía y pues obviamente vemos la parte negativa, ¿no? Por una parte genera fricción y por otra genera destrucción. Es la imagen que todos tenemos del conflicto. Pero también hay una parte positiva en el conflicto. También hay una forma positiva de verlo. Cuando el mercado cambia y sus exigencias están por encima de nuestras posibilidades, se genera una diferencia de potencial también. Tenemos una situación, una capacidad que es la que tenemos en ese momento y tenemos una situación que nos exige el mercado. La adaptación es un conflicto, es decir, la adaptación surge como respuesta al conflicto. Igual que el progreso o la mejora de una empresa también surgen como respuesta a un conflicto, ¿no? De alguna manera, el conflicto es un motor para el cambio. Cualquier cambio obedece a un conflicto si entendemos el conflicto, como os decía, como una diferencia de potencial, como una situación en la que estamos y una situación a la que queremos llegar, ¿no? Bien, y en ese caso, cualquier directivo de cualquier empresa de alguna forma es un generador de conflictos, ¿no? Si hubierais conocido al director comercial cuando yo estaba en la empresa, seguro que hubiera dicho, sí, es verdad, Pablo es un generador de conflictos, ¿no? Yo pensaba exactamente lo mismo de él. Algunas veces había fricción también, pero bueno, supongo que no os hablo de nada que no conozcáis, ¿no?
Visto así, visto como una diferencia entre el punto en el que estamos y el punto al que queremos llegar, el conflicto en la empresa empezamos a verlo de una forma distinta, ¿no? Por una parte, tenemos que la acción comercial, la propia acción comercial, no es otra cosa que tratar de hacerle ver al cliente que está en una situación A y que en una situación B en la cual ha adquirido uno de nuestros productos o servicios estaría mejor de lo que está. Si logramos eso, posiblemente lograremos una venta. Muy bien. En ese caso, ya no solo estamos en que los directivos son generadores de conflictos, no, las propias empresas son generadoras de conflictos. Visto así, no solo es una pretensión vana evitar el conflicto, porque es inevitable, es que tampoco es deseable evitar el conflicto. Al revés, tenemos que empezar a ir a lo que os decía al principio, empezar a abrazar el conflicto, ¿no? Vale, ¿y la cuestión cuál es? O sea, ¿qué hace que un conflicto genere fricción y destrucción? ¿O qué hace que un conflicto, digamos, esté lubricado y no genere ni fricción ni destrucción, ¿no? Ahora entraremos en eso. En cualquier caso, me gustaría que me dijerais ahora si se entiende o si compartís esta visión del conflicto como una diferencia de potencial entre dos puntos. Punto A es el punto en el que estamos, punto B, el punto al que queremos llegar. ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Hay alguien que quiera aportar algo? Parece que tiene sentido, ¿no? Bueno, pues nada, entonces Poco continúo. participativo, sí. Claro. Sí. Si no, a ver si os pego la chapa, que a estas horas ya habéis dicho que no habéis... ¿no? Súper interesante, Pablo. No han tomado café, Monse, le han dicho. Ya tenía que haber dicho, y os tenéis que traer un pequeño café, que Bueno, es la hora del café. Trataremos de resultar estimulantes en todo caso. Bien, ¿cómo lubricamos el conflicto? Bien, pues para lubricar el conflicto, la mejor forma es a través de la manipulación. ¿No? Aquí sí que estoy generando un ¿Cuál poquito es vuestra opinión con la manipulación, Luis Miguel? Está silenciado. Sí, mi opinión sobre la manipulación. A ver, Sí. si lo estamos viendo desde el punto de vista empresarial, a ver, el generar el conflicto para llegar a un objetivo se puede hacer de muchas maneras. No siempre es necesario la manipulación. Si hay buen clima y hay buenas vibraciones, pues yo creo que con la negociación se pueden alcanzar metas o al menos los objetivos que uno puede pretender. Aquí estamos poniendo ejemplos creo que muy extremos, que me parecen muy ilustrativos, sobre todo por los conflictos que hoy conocemos como tú lo has representado. Pero si bajamos al nivel de la empresa, a ver, ahora mismo el mayor conflicto que veo a nivel empresarial, por ejemplo, es la OPA hostil entre el BBVA y el Sabadell, por ejemplo. Eso sí que es un conflicto, pero lo sí, creo. Entiendo que en la manipulación versus negociación, pues podría servir como herramienta para poder llegar al objetivo que se ha pretendido. Muy bien, Luis Miguel. Vamos a entrar entonces en el concepto de manipulación, a verlo y ver, pues quizá también estoy convencido de que la manipulación es innecesaria, estoy convencido de que hay otros medios, pero también creo que entender el concepto de manipulación en profundidad nos ayudará a entenderla mejor, ¿no? Fíjate, manipular o comunicar, a veces nos podemos llegar a plantear si es lo mismo. Me lo puedo llegar a plantear yo, la mayoría de la gente no. Pero cuando profundizas tiene cierto sentido. Por ejemplo, Richard Dawkins es el autor del libro El gen egoísta, que en el 2017 la Royal Society de Londres
hizo un concurso, una especie de encuesta de cuál era el libro de ciencia más influyente en la historia, ¿vale? Y sus lectores o los lectores de su revista votaron este, ¿no? Y este señor nos habla de cómo surgió la comunicación durante la evolución, ¿no? Lo que viene a decirnos es que cualquier señal es un medio por el que un animal hace uso de la potencia muscular de otro. Así lo dice, eso suena perturbador, la verdad, ¿no? Pero de alguna forma viene a indicar que comunicar y manipular es lo mismo. Ya digo, lo dice Dawkins, ¿eh? Yo de momento todavía no estoy en esas, ¿vale? Podemos ir también a la teoría general de sistemas, que es quizá el modelo, digamos, más asentado para ver la comunicación en profundidad, y ahí podemos ver que cualquier comunicación son dos cosas, tiene dos componentes. Bueno, pues primero veremos dos leyes, ¿no? Una es esa, precisamente que cualquier comunicación tiene información y tiene relación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo ahora estoy hablando, trato de gesticular, trato de mirar a la cámara, que a veces la pierdo porque en otra pantalla tengo vuestras cámaras, pero procuro mirar a la cámara y tal, pues se nota cuál es la relación que yo quiero establecer con vosotros. Pero si yo estoy hablando así y empiezo a deciros, bueno, qué estaba diciendo, no sé qué, ¿vale? Empiezo a trasladar que la relación que quiero mantener con vosotros no es la misma, ¿vale? Entonces, la teoría general de sistemas, en lo que fue de alguna forma muy reveladora, fue en eso, en que cada comunicación, todas ellas, transmiten información, incluso a veces puede que casi no transmitan información, pero lo que en cualquier caso siempre transmitimos es relación. Cualquier acto de comunicación está tratando de establecer, de redibujar o de consolidar la relación que tenemos con la persona o las personas con quienes nos comunicamos. Desde este punto de vista, cualquier comunicación afecta al bienestar de las personas con quien nos comunicamos y al mismo tiempo también afectan a su propia identidad, que es algo que veremos enseguida, ¿vale? Por tanto, la primera de las aportaciones de la teoría de sistemas a la comunicación es esta, es que cualquier comunicación está redefiniendo la relación entre las personas que intervienen. Y la otra, que es tan reveladora como esta, sobre todo cuando las juntamos, es que es imposible no comunicar. Imposible. Por ejemplo, yo ahora me callo. No puedo estar mucho rato callado, ¿eh? Me da un poco de... ¿Vale? Cuando yo me callo, sigo comunicando, ¿no? O, por ejemplo, yo ahora no estoy llamando a mi mujer, ¿vale? Cuando no la llamo significa que no la quiero llamar en ese momento. Y quizá en algún momento ella podría interpretarlo mal, que no quiera llamarla, ¿no? En este caso no, que sabe que estoy aquí con vosotros, pero podría darse el caso, ¿no? De hecho, me temo que alguna vez se ha dado, ¿vale? Por despiste, pero se ha dado, ¿no? En cualquier caso, si unimos las dos cosas se entiende, es decir, es imposible no comunicar porque cuando no comunicamos estamos diciendo que en ese momento hemos decidido no comunicar y eso ya define la relación, ¿no? Muy bien, eso respecto a la teoría general de sistemas. Los dos elementos determinan también el resultado de la relación. Es decir, todos sabéis cuando alguien está hablando con sinceridad o por lo menos lo interpretáis. Y muchas veces interpretáis cuando alguien está hablando con menos sinceridad. Por ejemplo, si dice buenos días o dice buenos días, estáis viendo exactamente el mismo ítem de información, que es una frase de dos palabras, pero la relación en ese momento cambia mucho, ¿no? ¿Vale? Y la relación es la que determina si realmente te estoy deseando los buenos días o estoy cumpliendo con una especie de protocolo, ¿no? Eso respecto a la relación. Por lo tanto, estamos en el punto en que toda comunicación está definiendo la relación entre las personas, ¿vale? La teoría de la emoción construida también nos habla de
de la comunicación y nos dice básicamente que con la comunicación nosotros en cualquier tipo de comunicación, y eso debéis de tenerlo muy presente en la empresa porque normalmente tendemos a olvidarlo, ¿no? Cualquier tipo de comunicación siempre tiene un componente de emoción, ¿vale? No es imposible trasladar datos objetivamente, siempre hay una emoción detrás. Puede ser la que vosotros pongáis o puede ser la que ponga la persona que recibe la información, pero en cualquier caso hay una. Por ejemplo, si yo te envío un informe de 12 folios, pues tú a lo mejor tratas de darme datos objetivos. Pero yo estoy pensando que quieres amargarme la mañana porque 12 folios es demasiado, ¿no? ¿Me entendéis? Es decir, siempre hay una emoción y siempre tratamos de afectar a la emoción de la otra persona desde cualquier tipo de comunicación que tengamos. Más cosas de la comunicación. Una de las más bonitas es la teoría de la mente. ¿Alguien la conoce, la teoría de la mente? Vale. La teoría de la mente no es en sí una teoría, sino que es una especie de parecido a los sesgos cognitivos. Y lo que dice es que todos tenemos en la mente una teoría de lo que piensa el que está delante, ¿vale? Y esto os lo puedo demostrar enseguida, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en una serie de imágenes que tengo aquí, estas tres imágenes, ¿no? La primera, para vosotros, esta persona, ¿qué emoción está transmitiendo? ¿Qué diríais? Como euforia, ¿no? ¿Euforia? Euforia, rabia. Para mí Euforia. rabia. Parece rabia, ¿no? Mm. En este caso, estáis acertando. Este señor es Zverev, un tenista, y aquí consigue su primera victoria desde junio, nos dice, ¿no? El tío está contento. Y en esta, ¿cómo está? Es el mismo tipo, ¿eh? ¿Cómo lo veis en esta? Como frustración. Frustración, sí. ¿Frustración? O dolor. Dolor, yo creo que ahí es Dolor cuando se también. lesionó. No, aquí no se lesionó, fijaos. Abierto a Australia, el épico Alexander Zverev suma su 400 victoria. ¿Vale? Lo que estamos viendo es que todos estamos, todos tenemos la teoría de la mente esta en marcha, ¿no? Estamos deduciendo una emoción a partir de muy poquito, un pedazo de cara, ¿vale? Esta sí que es la de la lesión, ¿vale? Aquí se ve la lesión. Ahí se rompe el tobillo o si no se lo rompe casi, ¿vale? Y aquí nos dicen, la lesión de Zverev, no sé qué, no sé cuántos, lo va a hacer pasar por el quirófano, ¿no? ¿Vale? Si volvemos a ver solo las tres primeras imágenes, en la primera habéis acertado, ¿vale? Pero fijaos que no son tan distintas las caras del tipo, ¿no? En una se acaba de partir la pierna por la mitad y en las otras dos está celebrando un título, ¿vale? Es imposible ver la cara de este tipo y no llevarse una conclusión, no activar nuestra teoría de la mente y deducir cuál es su emoción, ¿verdad? Es imposible. Ahora bien, a veces acertamos y a veces no acertamos, pero siempre lo hacemos. Es decir, lo hacemos en realidad bastante mal. En las situaciones normales no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque luego empezamos a tener más contexto y obviamente con ver un poquito más, pues enseguida lo sabemos, ¿vale? Pero lo que quiero decir, simplemente haceros ver con esto de una forma también polarizada, es eso, que en cualquier momento nosotros estamos decidiendo cuál es la emoción que tiene la otra persona. Y no solo eso, también estamos pensando, deduciendo y llegando a una conclusión sobre cuál es su percepción sobre mí mismo, ¿vale? Dentro de esta misma teoría de la mente entro yo, ¿no? Entra el emisor y entra el receptor. Vale.
En realidad, el objetivo de cualquier comunicación es que alguien piense, sienta o haga algo, ¿vale? Todo esto que os he dicho, estas teorías que voy a ir recogiendo un poquito, en realidad os están dando un contexto para esto que es lo que interesa, ¿vale? Cualquier comunicación tiene por objetivo que alguien piense, sienta o haga algo. Sobre todo, que alguien sienta algo. Es lo más importante. Por lo que decíamos. Porque a partir de lo que sentirá, hará o pensará en la línea en que nosotros queremos. Es decir, cualquier comunicación, y ahora podéis pensarlo si queréis, cualquier comunicación tiene siempre una intención de influencia, ¿vale? No de manipulación, pero sí de influencia, ¿vale? ¿En esto estamos de acuerdo o alguien piensa que hay comunicaciones que realmente no quieren influir en nadie? No vamos a polemizar, ¿eh? No tenemos... Vale, pues sigo. Muy bien. La RAE, ¿vale? Vamos a la RAE, ¿vale? Porque para vosotros, ¿cuál es la diferencia entre influir y manipular? ¿Alguien puede...? Yo creo, Al Ujú. yo creo que influir, manipular es más negativo Más y es con negativo. más mala idea. Vale. Con mala idea, ¿no? Muy bien. Vale. Yo creo que cuando influyes haces cambiar de opinión a la persona. Realmente hay un Ujú. cambio en la persona de opinión. En cambio, cuando manipulas, quizás no es del todo así, ¿no? No llega a cambiar de opinión, sino que se ve forzado o no sé. Ujú, forzado, ¿no? Vale. Pablo, en el, ya te lo diré, en el chat están dando opinión otros participantes, como somos Vale. muchas personas. Está Cristina Peñalver y hay otros participantes que están dando la opinión. En general, yo creo que todos, me incluyo, la parte de manipulación la consideramos negativa, ¿sabes? Porque es como influir, pero para un bien propio, para conseguir un objetivo personal. Ujú. Entonces es como menos democrático que influir para un bien común y para un bien que sea tanto para ti como para mí. Ujú. Bien. Visto así a primeras, no sé si el resto estáis de acuerdo conmigo. A ver, la manipulación lleva una parte de engaño, nos dice Pilar. Engaño, ¿no? Ujú. Vale, Engaño. o sea, yo si te parece, voy a comentar lo que están diciendo. Sí, es que no lo en veo el chat, ¿sabes? No lo No ves veo. porque A estás ver. en presentación. A ver, aquí. Vale. Miriam no Ahora puede lo tocar, veo. espera. Ya lo encontré. Persuasión, convencer, manipulación, engañar. Iluminada habla de fuerza. Daniel habla de rabia y de la intencionalidad. Cristina Peñalver piensa que cambia la intención y le damos una connotación más negativa a manipular. Totalmente de acuerdo. Pilar, que la manipulación lleva una parte de engaño. Lucía Ford está totalmente de acuerdo con que manipular lleva una parte de engaño. Bueno, yo creo que estamos todos en contra de la manipulación. Muy bien. Hasta que nos hagas cambiar de idea. Yo estoy de acuerdo con todos, excepto conmigo Iluminada mismo. está de acuerdo conmigo y con mis compañeros. Perdona, porque para una vez que están de acuerdo conmigo lo tenía que decir públicamente. Pues sí, muy bien. Vale, mira, si os fijáis, esto es muy interesante porque pasa siempre, ¿vale? Una de las cosas de una de las teorías que he pasado antes por encima es que las personas pensamos construyendo conceptos y los construimos cada vez, ¿vale? Los construimos a partir de información que tenemos en el recuerdo y también a partir de información que nos llega de fuera, ¿vale? Pero construimos los conceptos. Luego está la RAE, que aquí he puesto una definición y ahora pondré alguna más,
que se enfadan porque dicen, hombre, no, aquí el que construye los conceptos soy yo, que para eso soy el medio oficial, ¿no? Pero da igual, nosotros construimos los conceptos, ¿no? Y los construimos cada vez. Por lo tanto, por una parte, esto nos lleva a un mensaje un poquito de precaución, ¿no? Porque, coño, es que ese concepto me lo estoy inventando en cierta forma, ¿vale? Es mi opinión y yo la uso como un concepto, ¿vale? Eso lo hacemos todo y lo hacemos continuamente y no pasa nada, es cuestión de saberlo, ¿vale? Respecto a eso. Por otra parte, lo que sí que tenemos que tener cuidado es con el uso que hacemos de esos conceptos, ya que nos lo estamos inventando. Fijaos, lo que nos dice la RAE es que la influencia, influir es pues que una persona o una cosa ejerce predominio o fuerza moral. Simplemente nos dice eso, es muy escueto. Entre medias tenemos otro concepto que es el de la persuasión, ¿no? La persuasión normalmente se suele decir o está generalmente admitido que la persuasión es buena y la manipulación es mala, que la persuasión tiene buena intención y la persuasión y la manipulación tiene mala intención, ¿no? Pero si vamos a la RAE, nos dice que la persuasión es inducir, mover, obligar a alguien con razones para hacer o creer alguna cosa. ¿Lo veis? Ya está. Esto es lo que nos dice la RAE sobre la persuasión, ¿vale? Ya os digo, yo me dedico a la psicología de la persuasión. Con esta definición me gustaría que la hiciera un poquito más larga, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Inducir con razones a creer o hacer algo. Inducir con razones, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, hemos dicho que manipular es engañar, pero inducir con razones falsas a hacer algo incorrecto o creer algo falso sería algo que es persuasión, ¿vale? ¿Entendéis? Es decir, la persuasión se puede utilizar para el mal, se puede utilizar para engañar la persuasión, ¿no? ¿Me seguís? ¿Vale? O la influencia. Y ahora vamos a entrar ya en el melón. A ver, el de la manipulación, ¿no? Fijaos, RAE nos dice intervenir con medios hábiles y a veces arteros, hábiles, o sea, una persona que habla bien es hábil y eso no es malo. En la política, en el mercado o en la información, con distorsión de la verdad o de la justicia y al servicio de intereses particulares, ¿vale? Fijaros, intereses particulares en realidad es como no decir nada, ¿no? Todos los intereses, pues bueno, si los defines de forma particular ya son particulares, ¿vale? Y luego lo que deforma, sí, puede ser la verdad o la justicia, ¿vale? Pero también en la información, deformar la información persiguiendo intereses particulares es manipular, ¿vale? No sé si vais entrando un poquito en la madriguera de conejo esta, ¿vale? ¿Vale? Pero fijaos, distorsionar la información al servicio de particulares, intereses particulares, por eso ya es manipular. Vamos a ver si esto, por ejemplo, porque dice, no, esas son las personas. Fijaos, aquí unos ejemplos que he puesto, por ejemplo, esto de aquí que veis es una sepia, ¿no? Vale. ¿Se puede pensar que las sepias son manipuladoras? Pues bueno, vamos a ver, un segundito. Aquí, esto es la sepia cuando nada por el fondo marino y esto es la sepia cuando detecta que puede venir alguien que la puede llevar al punto B, que es el que no quiere ella, que es este del plato, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, ocultan información o al menos se oculta a sí misma, ¿no? Pero es una forma de ocultación, ¿vale? La de la sepia. A ver, otros animalillos. Este es se llama el lagarto cornudo, ¿vale? El lagarto cornudo, cuando le viene un depredador, le echa sangre desde sus propios ojos. Y entonces el depredador se cree que está herido y se corta. Él dice, hostia, me he hecho mal, me ha mordido o algo, ¿no? ¿Vale? Y le está echando su propia sangre. ¿Vale? Aquí sí que está distorsionando la información al servicio de fines particulares, ¿no? Intereses particulares. Pero animalillo, ¿qué va a hacer? ¿Dejarse comer?
A ver este. Este lo conocéis. Este del pez globo. El pez globo, que por cierto es el tercer animal más venenoso que existe. Pero aún así, con lo venenoso y todo que es, él por si acaso, porque claro, lo de envenenar es una putada porque ya se te han comido, ¿no? Entonces, para que no se lo coman, lo que hace el pez globo es esto. Por eso se le llama pez globo. Es el mismo animal, ¿vale? Aquí vemos que está distorsionando la información visual que proyecta al medio con fines particulares. Los fines particulares es que no se lo coman de nuevo, ¿no? Pero no siempre es que no se te coman. Por ejemplo, aquí tenemos a otro gran distorsionador que es un palomo macho, ¿vale? Palomo macho, cuando hay cerca una hembra, pues también distorsiona la información, ¿no? Las aves son muy distorsionadoras, son muy manipuladoras en realidad las aves. También las hembras, ¿eh? Pero lo hacen con otros fines, ¿vale? Por ejemplo, esto es un tipo de pájaro que hace como si tuviera la ala rota cuando viene un depredador para que en vez de ir a por los polluelos vaya por ella, porque piensa que es más fácil comerse a la madre que comerse a los polluelos, ¿no? Y entonces cuando va al depredador, pues ya a ver cómo lo gestiona. Y ahí tiene otro problema, ¿vale? Bien, si nos fijamos, todos estos casos obedecen a este concepto de la RAE de manipulación, distorsionar la información al servicio de intereses particulares, ¿vale? Eso es manipular. ¿Se os ocurre algún caso de manipulación en la empresa o en la comunicación diaria que se parezca a alguno de estos? ¿Vale? ¿Se os ocurre alguno? A ver en el chat. Persuasión, convencer, manipulación, fuerza. Vale. Por ejemplo, yo sé uno que es muy parecido a este y lo estoy viendo ahora mismo en Monse. Monse nos está manipulando, ¿vale? Porque ella, a pesar de que es muy guapa, pero se maquilla muy bien, va peinadita, ¿eh? No como yo como no soy manipulador voy aquí, ¿vale? Manipular es distorsionar. Igual es porque te falta pelo. Bueno, lo tengo distribuido de una forma poco conveniente, pero tampoco es eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? En realidad, por ejemplo, algo como maquillarse o ponerse una corbata es una forma de distorsionar la información al sentido de unos fines particulares. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tendemos a pensar que o la sociales, ¿no, Pablo? También. Sí, pero bueno, un fin particular, o sea, un fin social, cuando yo lo que quiero es encajar bien en un grupo, pues es un particular, fin, estoy claro, de acuerdo contigo. Exacto, ¿sabes? A eso me refiero. En realidad, lo que trato de deciros es que caer en los conceptos, aunque sean los de la RAE, no es lo que conviene. Que tendemos esa tendencia. Si os habéis dado cuenta, cuando lo he planteado, pues muchos habéis pensado en vuestro concepto de manipulación o de persuasión o de influencia y introducía cosas que sí, que tienen sentido y que normalmente además tienen una correlación con la realidad, pero que no encajan en el concepto de la RAE, ¿no? ¿Cuál es el bueno, el vuestro o el de la RAE? Pues el vuestro, por supuesto que para algo es vuestro, ¿vale? Pero simplemente los conceptos no están grabados en piedra, ¿vale? Los conceptos no los estamos inventando en todo momento, ¿vale? ¿Se entiende? Por lo tanto, la manipulación, si bien es cierto que la mayoría de las veces la estamos utilizando con fines de engañar, de fuerza, de todo eso que habéis dicho, con bastante sentido común, tengo que decir, si bien es cierto eso, también es cierto que muchas veces manipulamos al servicio de fines particulares que no tienen por qué ser perversos o engañosos. Por ejemplo, mi mujer a mis hijos, cuando eran pequeños, les decía que si no comían verdura les saldría un tapón en el culo, ¿vale? Eso es manipular, es distorsionar, incluso mentir, ¿vale? Pero desde luego no lo hacía con la intención de perjudicarles, más bien al contrario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, la manipulación a donde quiero llevaros es que es algo mucho más, al igual que el conflicto, es mucho más habitual,
mucho más común, mucho más cotidiano y lo utilizamos todos mucho más de lo que pensamos. Y no es que lo hagamos con fines perversos de engañar, de fuerza, de... Pablo, Lorena nos dice si podría ser, por ejemplo, eliminar información de interés en un informe para llevar al receptor donde queremos. Por supuesto, es distorsionar información al servicio de intereses particulares, sin duda. Es un caso de manipulación. Ya lo creo que sí. Vale. Manipular es una forma de influencia y también lo es persuadir. A donde quiero ir a parar es que en todo momento, todos cuando comunicamos, incluso cuando dejamos de hacerlo, muchas veces lo que tratamos es de influir en los demás, ¿vale? A veces lo haremos con distorsión de la verdad, lo cual no quiere decir que lo hagamos con mala intención. Distorsión de la verdad, pues ya digo, desde maquillarse hasta decir que si no comes verdura te sale un tapón en el culo, pues todo eso es una distorsión de la verdad. Y no quiere decir que haya mala intención. ¿Está bien manipular? Digo que está bien. No, ni está bien ni está mal. Es natural. Sucede y lo que no debemos hacer es juzgarlo, ¿vale? Cuando estamos juzgando, el problema del juicio, sobre todo el juicio moral, cuando decimos si está bien o mal algo, es que un juicio comporta una condena. Es decir, si alguien manipula, por ejemplo, alguien, pues sí, lo que estábamos diciendo ahora, omite parte de la información de un informe para tratar de influir en otra persona, ¿vale? Bien, eso es una manipulación clarísima. Ahora, a lo mejor lo hace porque la semana pasada le dio un jamacuco y está tocado del corazón y es que con esto me lo cargo. O a lo mejor lo hace con unos intereses perversos y particulares, ¿vale? La manipulación es algo natural y es algo inevitable. Pues ya está, forma parte de la vida. Cuando viene el problema es cuando la juzgamos y cuando condenamos por ella. El juicio moral que os estoy diciendo. Tened en cuenta lo que os decía hasta ahora. Conceptualización. Cuidado con ella porque somos nosotros los que en función de nuestros intereses, nuestras opiniones, nuestro estado de ánimo, nuestra historia, lo que nos acaba de pasar, somos nosotros los que estamos creando un concepto que muchas veces está condenando a otra persona. Ojo, condenando a partir de esa teoría de la mente que hemos visto antes, que es que no siempre lo hacemos bien del todo, ¿vale? Lo hemos visto con Zverev. Cuidado porque el juicio moral impulsa la acción. Es decir, un juicio moral es establecer una preferencia según la cual una cosa no solo es preferible, sino que una es la buena y la otra es la mala. Y cuando alguien está haciendo el mal, nosotros nos vemos en cierta obligación de condenarlo y si podemos actuar de forma que corrijamos a esa persona, ¿no? Si juzgamos a quien manipula, pues estamos condenando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad manipulamos todo el tiempo. O no manipulamos, solo influimos o persuadimos, pero da igual. Es que desde la perspectiva del otro, con su teoría de la mente distorsionada, lo que tú estás haciendo con buena intención y te parece que es simplemente un intento de influencia bien intencionado, el otro puede verlo como una manipulación sucia y engañosa e inmoral. Y entonces ya tenemos el conflicto pues con muy poquita lubricación, ¿no? Vale, condenar a otro, por eso, es una buena forma de cargarnos la parte positiva que pueda tener el conflicto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otra vez el principio de la presentación. Yo os decía que abracéis el conflicto y aceptéis la manipulación, ¿vale? Y que ahí está el secreto para que el conflicto trabaje para vosotros, ¿de acuerdo? No sé si lo he conseguido o no. De momento, espero que por lo menos tengáis un poquito más de precaución en ese tipo de cosas, sobre todo por lo que os decía ahora, ¿no? Porque fijaros, por resumir un poco, ¿vale? Las ideas principales y la secuencia lógica que nos lleva. Todos constantemente redefinimos nuestra relación. Cualquier tipo de comunicación, la que sea, redefine la relación.
todas ellas. Bien, ese es el primer supuesto. El segundo, lo hacemos a través de lo que llamamos persuasión y también de la manipulación y también de la influencia. Y lo llamamos cada vez de una forma y a veces nos parece una cosa y a veces nos parece otra. En cualquier caso, todos, a lo mejor simplemente poniéndonos unas gafas diferentes, estamos haciendo algo que otro podría considerar que es una manipulación. A veces nos levantamos con el pie izquierdo, nos pasa a todos, ¿vale? Juzgarlo y condenarlo, en cierta forma, es hipócrita, porque lo hacemos todo, porque es natural y porque lleva al autoengaño. Afecta al bienestar y afecta al autoconcepto de las otras personas. Cuando alguien nos ataca al autoconcepto, nos defendemos con ira, nos defendemos agresivamente y estamos en la parte complicada del conflicto, ¿no? Por eso hace que el conflicto genere fricción y destrucción. Bien, y ahora he dicho todo lo malo. Ahora vamos a tratar de sacar algo en positivo de todo esto, ¿no? Si no, vamos, bueno, ¿cómo podemos lubricar el conflicto? ¿Vale? Lubricarlo para que sí genere la energía o haga que la energía fluya para que vayamos del punto A al punto B, pero sin generar fricción, sin generar destrucción. Vale, una cosa de quedar clara. Mientras los objetivos de las personas que intervienen en un conflicto sean distintos y sean incompatibles, pues no hay nada que hacer, ¿vale? A veces en la empresa una persona trabaja para la empresa y otra trabaja para sí misma. Cuidado con juzgar eso, no lo juzguéis. Pero mientras suceda eso, poco hay que hacer en el conflicto. Tal vez en esos casos lo mejor es hablar directamente, decirle, oye, vamos a ver, esto así, ¿por qué? Porque a mí me da la sensación de que no está alineado con los objetivos de la organización. En cualquier caso, todos vosotros tenéis más herramientas que yo seguramente para ver eso. Yo lo único que quiero llamaros la atención es que si los objetivos no son reconciliables, pues no hay forma de lubricar nada, ¿no? Cuando son reconciliables, entonces sí, vale. Lubricar el conflicto es comunicar haciéndonos responsables de eso, con honestidad y con empatía. Responsables, ¿vale? Partiendo de una comunicación consciente. ¿Consciente de qué? De lo que os he dicho, de que estamos redefiniendo nuestra relación, estamos afectando a sus emociones y a su autoconcepto. Debemos ser conscientes de ello. Cuando comunicamos y cuando omitimos, cuando a alguien no lo llamamos a una reunión porque igual lo que le decimos no nos alegra el día a nadie y entonces, pues, ¿vale? Y omitir también es una forma de comunicar, ¿vale? Debemos hacerlo responsablemente. Esto ya es cosa de cada cual, ¿vale? Yo entiendo que todos sois personas honestas y que trabajáis para Dios y no para el demonio, pero eso es cosa de cada cual. Igual que la honestidad. Y sobre todo también de forma empática, teniendo en cuenta eso, que a veces estamos pensando que alguien está manipulando y en realidad, pues bueno, está tratando de hacer lo mejor que puede, algo que le resulta incómodo, difícil o lo que sea, ¿vale? Y nada, esto era lo que yo tenía preparado para hoy. Ahora abrimos, si queréis, turno de preguntas, comentarios, si alguien no está de acuerdo, si alguien cree que trato de manipularle para vender un curso, lo cual podría ser, en fin. Yo Pablo, quería volver al término manipulación. ¿No crees que estamos sumidos actualmente en una permanente manipulación? Porque aquí estamos hablando desde un punto de vista, pero es que redes sociales, fake news, medios de comunicación, al final, cuando dices que hay que evitar el juicio moral, es que es inevitable. O sea, lo hemos vivido con la COVID, por ejemplo, o con otros temas que al final tienes que agudizar el pensamiento crítico para decir esto es verdad y esto es mentira. O sea, pero alguien con un, no sé, con un conocimiento vago de las cosas, pues vamos, es carne de cañón. Sí, yo pienso que en eso tiene razón, pero fíjate, yo lo que he tratado de describir todo esto es desde el punto de vista de fenómenos naturales, ¿no? De fenómenos humanos, de psicología de la comunicación. El tema es que hoy, por una parte,
todo está sobredimensionado. La cantidad de información que recibimos cada día es absolutamente absurda, ¿vale? Hasta puntos desquiciantes, ¿de acuerdo? Eso nos lleva, yo he llegado a la conclusión de que nos lleva a una forma de alienación muy parecida a la que había en la Edad Media, pero exactamente por el contrario. Es decir, en la Edad Media, las clases dominantes, el clero y la nobleza, controlaban el acceso al conocimiento a través de, pues bueno, ellos eran los únicos que sabían leer y escribir. La gente vivía sumida en la ignorancia y de esa forma los controlaban. Hoy en día estamos llegando al mismo punto por la causa totalmente contraria, es decir, es tal la cantidad de información y es tan distorsionada que es prácticamente imposible tener certezas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir fuera de las certezas, ¿vale? Porque es muy difícil llegar a la verdad, muy difícil. No digo que sea imposible, y oye, habrá gente que tenga sus fuentes, que confíe en ellas, y espero por Dios que no sean las redes sociales, pero por lo demás, pues es donde estamos. En cualquier De ahí la caso, importancia, perdona que te corte, Pablo, de tener en mente siempre los diferentes sesgos a los que estamos expuestos. Y estos temas lo hemos tratado mucho en los webinars y formaciones que hemos hecho de pensamiento crítico. Cada día es más complicado porque estamos sobreinformados y es muy complicado hoy en día tener un pensamiento crítico, y es humano juzgar, es humano posicionarse, porque además cada uno tenemos unas creencias y unos valores y tenemos ese filtro por el que pasamos toda la información. Eso es inevitable, si no, no seríamos humanos. Es cierto, el juicio es inevitable. Otra cosa es que deberíamos ser conscientes. Por eso en las conclusiones, voy a expandirlas de nuevo, hablaba de una comunicación consciente. Es decir, no podemos evitar ser humanos como tales, no podemos evitar manipular, influir, y no podemos evitar juzgar, pero lo que sí que debemos ser responsables y conscientes y saber que estamos juzgando y que eso comporta una serie de consecuencias, ¿vale? Obviamente no es lo mismo juzgar a alguien que sale en las redes sociales exagerando o tratando de vendernos la moto de turno, que juzgar a una persona que, bueno, pues a lo mejor vemos claramente que ha omitido información en un informe, pero dices, coño, ¿por qué lo ha hecho? Una situación, sí. ¿Vale? Ya os digo, es prácticamente imposible no juzgar, pero cuidado con el juicio moral, porque no es lo mismo decir se ha pasado o eso no era así o eso no es cierto, que decir este cabrón me la quiere meter, ¿vale? O está actuando de forma deshonesta, ¿vale? Ahí es donde quiero ir. Yo os he expuesto cosas que realmente es muy difícil evitarlas. Es muy difícil evitar caer en la manipulación o el juicio. Pero sí debemos ser conscientes, conocer bien los mecanismos de la comunicación, saber qué consecuencias tienen nuestras comunicaciones, nuestros juicios, nuestra forma de reaccionar a los demás, ¿vale? Ser responsables, honestos en la medida en que cada uno le salga de dentro, y luego ser empáticos, sobre todo por entender a los demás y por entender que están haciendo eso y que su intención, antes de juzgarla, debería de al menos asegurarme un poco más, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto no es lo mismo lo que pasa en una red social que lo que pasa con la persona que está en el despacho de al lado. Totalmente de acuerdo. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, si no estamos en hora. Bueno, pues si no, estamos a vuestra disposición para cualquier puntualización. Mira, Cristina nos dice que todo muy claro. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer, un gusto estar con todos vosotros. Amancio ha levantado la mano. Dime, Amancio.
¿Tiene el micro conectado? Amancio, tienes que conectarte el micro. Gracias, Eulalia. Lali, a ti también. No sé. Gracias, Lucía. Amancio, tienes que activar el micro. Bueno, pues Pablo. Ahora me parece que he conseguido. Amancio. Es que no veía cómo conectarlo. Sí. A ver, es que creo que hay algo en lo que no estoy de acuerdo, Pablo. Muy bien. A ver, la cosa iba de solución de conflictos. Y la conclusión final es que si los objetivos son muy distintos o incompatibles, no hay nada que hacer. Es decir, si hay Perdona, no era de solución de conflictos, ¿eh? Era de explicar el conflicto y ver de qué forma. Explicarlo solamente. Sí, y ver de qué forma podemos tratar. Yo parto de que los conflictos no se solucionan, los conflictos se gestionan. Los conflictos son necesarios, son el único motor de avance y de adaptación al cambio. ¿De acuerdo? No, solucionarlos creo que no es la palabra. Hay que gestionarlos teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen en el conflicto y teniendo en cuenta en qué forma la información y la forma en que comunicamos e interpretamos la comunicación del otro influye en el resultado del conflicto. Sí, pero cuando dices que mientras los objetivos sean distintos o incompatibles no se puede hacer, yo entiendo que entonces hay conflictos que si no están claras las intenciones de las dos partes, si hay confrontación de base, pues efectivamente no puedes solucionar el conflicto. Lo puedes entender haciéndote responsable de ceder en tu parte. Pero claro, si la otra parte está en la misma postura si la otra parte acepta intentar solucionarlo, vale, algo se podrá hacer. Como una de las dos partes, dos no discuten si uno no quiere, que dice el dicho, ¿no? Correcto. Fíjate, entonces, perdón, fíjate, por ejemplo, en el conflicto entre Israel y Palestina, yo creo que ese no tiene solución. O al menos en los próximos 100 o 200 años. Porque la única solución a la que apuntan los dos es a que el otro ceda. Es decir, devuélveme a los rehenes y acaba la guerra. Y el otro dice, dame mi estado y acaba la guerra, ¿vale? Pues si estamos ahí enrocados no va a haber nada que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Pero claro, es política. Yo me centraría en la parte de la empresa. Bueno, yo es que soy de la idea de que todo es política. La empresa, la familia y las relaciones. Y en las relaciones y los conflictos son los mismos, los personales que los políticos, en último término. Sí, entonces, es cierto, pero yo creo que tenemos mucho más poder para cambiar las cosas en la empresa que en un conflicto político internacional. Tenemos poder si hay voluntad de solución. Claro, entre por las eso partes era tan que entren importante, en conflicto en la empresa. Por eso era tan importante lo que ha puntualizado Pablo sobre la parte de la intención. La intención es un factor. Es que ahí iba yo. La intención es una parte que siempre como que se obvia en los problemas comunicacionales cuando es una parte absolutamente central. Es decir, si la intención es no dejarme entender o no dejarme o no comunicar, pues no voy a poder comunicar por mucho que el otro se empeñe, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, no, era simplemente resaltarlo, que es que, Pablo, has partido de la idea de que todo comunica, hasta el silencio o la falta de contacto comunica. Y yo parto más bien siempre de la idea de que más bien la comunicación es la excepción. Como decía Castilla del Pino en un famoso libro sobre la incomunicación, la comunicación es la excepción. Lo normal es que no nos entendamos, que no nos comuniquemos. Sí, pero cuando no nos entendemos es porque nos comunicamos mal. Bueno, es interpretable, pero bueno, bien, sí. Acepto. Gracias, Amancio. Si os parece, como estamos 6 minutos fuera de hora,
Vale. Luego, bueno, no quiero que acabe sin poderos dar las gracias a todos y luego si queréis, los que tengáis tiempo podemos seguir debatiendo. Yo, Pablo, en primer lugar, agradecerte a ti la sesión de hoy y a todos los participantes la asistencia que siempre nos seguís en todos los webinars y actividades que hacemos, porque sin vosotros no sería posible. La verdad que la sesión de hoy yo creo que ha conseguido los objetivos que queríamos, que era hacernos reflexionar y desafiar la noción convencional, sobre todo de los conceptos de conflicto y manipulación. Ha quedado clarísimo y bueno, hemos visto de la mano de Pablo cómo el conflicto no es un obstáculo, sino que puede ser una oportunidad, igual que la manipulación, bueno, con los más y con los menos. Mil gracias a todos y bueno, si queda alguna pregunta pendiente, los que no tenéis prisa, nosotros estamos a vuestra disposición, tanto en el webinar como por correo electrónico, por los medios que queráis, para seguir debatiendo este tema que sin duda es súper interesante. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, se ha ido Amancio. Yo digo, a lo mejor seguíamos, parecía interesante el debate. Sí. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Estás viendo? Los que quedan conectados son de la casa, son de Talenmo. ¿Estás viendo el debate, los agradecimientos y el feedback positivo que está viendo? Sí, sí. ¿A ti te ha gustado, Monse? A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, sí. Bueno, pues me alegro. Sí. Yo sabía que el tema de la manipulación iba a generar... Sí, se trata de... Pero lo has llevado muy bien, sinceramente. Gracias. Es cuestión de eso, sí. Hay que generar un poquito de emoción para que la gente entre en el debate y interiorice un poco, que al final no es una cuestión de tener yo razón o algo así, sino de lo que tú has dicho, reflexionar sobre unos puntos que están ahí todos los días, ¿no? Sí. Y de vender cursos. A ver si salen. Lo hemos grabado, lo mandaremos. Lo importante no son las 40 personas que se han conectado, que ya está muy, muy, muy bien. Y además se han conectado clientes bastante importantes. Cristina Peñalver es